Buenos días. Aquí nuevamente Cindy Pérez a traerte la enseñanza, a seguir con la enseñanza de el carácter de la mujer virtuosa que se habla en Proverbios 31 y hoy vamos con el capítulo 5 y el capítulo 5 nos habla de la lealtad, una palabra que muchos saben la palabra, pero no conocen el significado de lo que es la lealtad. Amén. Pero vamos a orar y vamos a presentarle esta enseñanza al Señor. Señor, te damos las gracias en este día. Venimos delante de tu presencia, Padre. Venimos a honrarte, a glorificarte. Venimos a exaltarte, a bendecir tu nombre, Padre. Que seas tú en este día, Señor, en esta mañana, dándonos la guianza, la enseñanza, Padre, ayudándonos a ser leales, Señor, ayudándonos a que cada enseñanza que hablemos, Señor, en cada devocional, en cada estudio bíblico, lo apliquemos en nuestras vidas, Padre, para seguir creciendo y accionando nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a hablar del capítulo 5, la lealtad, y dice: hacia ti mismo y hacia todos aquellos que dependen de ti, respetarse a uno mismo. Sus valijas estaban prontas a los pasajes en la cartera. Ella sabía que sus padres demorarían en regresar, así eligió ese momento para irse. Sin haber hablado con nadie acerca de sus planes, con excepción de su hermana. Esto es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, musitó para sí. Pero sintió confianza en aquel plan tan bien meditado. Por supuesto, también había orado. Era lo único que podía hacer. Perdón. Antes de salir de su hogar, escribió una carta a sus padres y la dio a la hermana. Ver su cuarto vacío sería un golpe muy duro para ellos. Después de todo, la amaban con ternura y ella también amaba a sus padres, pero ahora tenía que demostrarlo de una manera diferente, no con besos y abrazos de despedida, como lo hubiera hecho bajo circunstancias normales. Esta misionera soltera llamada Mary Reed había consagrado su vida a los leprosos en la India. Perdón. Después de todo, si ella no les enseñaba, ¿quién lo haría? Conocía muy bien el peligro del contagio que se presentaba al vivir con estos desheredados. Así que cuidó con gran esmero la higiene personal mientras le enseñaba del amor de Cristo y de su necesidad de un Salvador. Y le llegó el momento de regresar a casa de vacaciones. Era maravilloso poder ver de nuevo a la familia. Los había extrañado tanto. Un día, Mary notó una pequeña mancha blanca en la mejilla y otra en la punta de uno de los dedos. ¿Sería posible? Aún después de tomar todas las precauciones, el médico confirmó sus sospechas y fue entonces que decidió regresar a su pueblo en la India sin besos de despedida de su familia. Murió después de haber compartido el Evangelio con un grupo de personas que todos los demás habían eludido. Eso es lealtad, ser fiel con los que dependían de ella y en especial con el Dios al que servía. Para que una persona pueda ser leal debe saber qué se espera de ella. La palabra de Dios está repleta de mandamientos que se deben obedecer. Los cristianos tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por conocer esos mandatos y luego debemos ser leales a ellos. Mary Reed supo
lo que se esperaba de ella. Eligió servir a quienes amaba. Solo Dios puede dar ese amor que llama a una persona a vivir con un grupo de despreciados que la mayoría eluden. Muchos de nosotros no vamos a recibir el llamamiento de vivir bajo circunstancias tan inusuales, pero recordemos que Dios siempre sabe cuál es el lugar mejor en que debemos servir. La lealtad implica tanto a los quehaceres pequeños como a los grandes. Por ejemplo, la mujer virtuosa con fidelidad proveyó la luz que su familia necesitaba durante la noche. Y eso lo vamos a ver en Proverbios 31, 18. Proverbios 31, 18 dice: Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. La familia dependía de ella para mantener esa lámpara encendida toda la noche. Ella en forma voluntaria se levantaba de su acogedora cama sin pensar en su propio bienestar, sino en la comodidad y seguridad de los que estaban bajo su techo. Suponen que no se daba cuenta cuando disminuía la llama de la lámpara o se apagaba por causa de una brisa repentina. Cuán a menudo nosotras como madres percibimos de manera inconscientemente que el niño enfermó o escuchamos el lloriqueo del bebé, incluso cuando estamos profundamente dormidas. Es una responsabilidad que llevamos muy dentro de nosotras mismas. Las circunstancias, obligaciones y oportunidades difieren de una generación a otra, pero los principios de lealtad nunca cambian. Por fortuna, las comodidades del siglo XX eliminan la necesidad de tener velas encendidas de noche, pero este siglo incandescente y floreciente sigue requiriendo lealtad a los deberes, a la familia y a los amigos. He aquí una ilustración de lealtad a las circunstancias. Un hombre vivía en la pobreza. Sus padres habían muerto y no tenía casa. Un rey se compadeció de él, le acogió en el palacio y lo introdujo en el círculo íntimo de la familia real. Fue adoptado como hijo y hecho heredero al trono. Quien antes era pobre, ahora era un príncipe. Aunque era heredero, no sabía cómo debía actuar. Tuvo que aprender a pensar, a comportarse y a hablar como un príncipe. ¿Cómo debo comportarme en esta situación y ser digno de mi nueva posición? Deseaba traer honor y honra y no reproche a su padre y a su reino. Anhelaba ser leal. Y esto me dice aquí que así nosotros como cristianos debemos ser con el Señor, leales a Él, leales. Aquí en la palabra, en la Biblia, nos habla todo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos andar y cómo debe ser nuestro corazón, cómo debemos caminar en humildad, amando al prójimo, perdonando hasta 70 veces 7, sí, hay que hacerlo. Y cómo ser leales, Yo soy una persona leal. A mí me hirieron mucho, me dañaron mucho, llegaron a la suposición de que yo estaba haciendo cosas que no estaba haciendo. Lo que pasa es que cuando las personas están en la carne, no ven las cosas en lo espiritual. Me acusaron de muchas cosas, pero yo sigo firme aquí en el Señor y no me importa, porque yo sé lo que yo hacía, yo sé cómo estaba actuando, y mientras esas personas pensaban que yo estaba haciendo daño o haciendo mal, yo estaba en mi casa recogiendo mis cosas, porque era cuando yo me mudaba para acá.
y esas personas que yo le era leal, mientras esa persona pensaba que yo estaba haciendo daño, hablando y haciendo el mal, yo estaba en mi casa recogiendo mi casa, guardando cosas, botando cosas, porque yo estaba ya a días de mudarme de donde yo estaba, de Maryland a Florida. Y mientras ellos, yo los dejé que hablaran, pensaran lo que les diera la gana, porque mi lealtad se mantuvo hasta que el Señor me sacó de esa casa, de la casa del tabernáculo, de esa iglesia en que yo estaba, de esa casa. Me sacó y todavía esas personas están pensando cosas que yo hice o dije, y mientras ellos pensaban eso, yo estaba en mi casa, sacando todo de mi casa, organizando y llenando mi cajo de las cosas que me iba a traer. El sobrino de mi esposo me estaba ayudando, él llenando su cajo, yo llenando mi cajo, acomodando, sacando y dejando todo listo para yo pues venirme a vivir a la Florida. Estuve un mes, yo creo que 2 meses, julio. Mi esposo se fue en julio, fue que él vino para acá, y yo bajé en agosto, so que yo estuve esos 2 meses ordenando la casa, guardando cosas, y mientras ellos estaban en su Disney, yo estaba recogiendo mis cosas para mudarme. Amén. Y siempre fui leal y me he mantenido leal. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque el Señor lo sabe todo. Y no lo dejo ahí por parar, porque no. Yo lo dejo allí porque es un testimonio que luego yo daré. ¿Ven? Porque yo no le tengo miedo a nadie. El único temor que yo tengo es temor a Dios, y ese es el único que yo tengo, temor a Dios. Porque yo sé lo que yo he hecho y lo que he hablado. Y yo sé de dónde el Señor me sacó, y yo sé a dónde el Señor me trajo y dónde me tiene y cómo me tiene. En una forma muy simple, este episodio nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. Éramos una vez hijos de Satanás, pero Cristo nos salvó y nos dio vida eterna. ¿Eres una de esas hijas adoptadas en su familia? ¿Eres leal a tu posición? Una mujer cristiana presta lealtad permanentemente a su Salvador. Elige ser sierva porque es una hija agradecida. Nunca se rinde a las tentaciones que traerían vergüenza al Rey de Reyes, que la compró, la hizo propiedad suya, le colma sus necesidades y la envía. La lealtad es una cualidad espléndida. Qué bendición es tener un esposo fiel que ha sido leal desde que en 1950 me prometió amarme, honrarme y cuidarme a mí sola. El mío me prometió desde el 2015, que nos casamos, 2014, que entonces nos juntamos, y desde ese momento él prometió amarme, honrarme y cuidarme. Él entendió el significado de esos votos, ser leal. Tener hijos y nietos leales es otra razón para estar agradecido. Antes que conocieran lo que es lealtad, aprendieron lo que se esperaba de ellos. Decir la verdad, merecer la confianza, ayudar, amar y obedecer. Tanto para los jóvenes como para los mayores encontramos desafíos. Vamos a buscar Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En Efesios 4:25 nos dice:
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego viene la palabra, la prueba. ¿Sabes ser leales a lo que ustedes saben es lo correcto? Cuando uno de los hijos sale del hogar, recuérdale qué nombre representa el tuyo y a quién pertenece a Cristo. Que nunca sea causa de reproche ni para el uno ni para el otro, que sea leal. También nosotros debemos ser leales. Un ejemplo, el cristiano leal va a ser luz en este mundo de tinieblas. La luz puede ser fuerte y constante. Puede brillar por fidelidad y firmeza. Podrá apagarse la luz de tu vida por una pérdida de poder o por una brisa ligera. O será fuerte y decidida. Como la noche sigue al día, sé leal a ti misma y continúa siéndolo. Entonces, no serás insincera con ninguna otra persona. Shakespeare. Para un fundamento más firme de la lealtad. Son 5 preguntas. La primera: ¿cuál sería un buen ejemplo de lealtad del uno para con el otro? Está en Lucas 10. Vamos a buscarlo en Lucas 10. (27 al 37) nos dice. Lucas 10, 27 al 37. Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es a mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La segunda pregunta: ¿qué pasa si experimento dificultades con alguien que siempre consideraba como amigo bueno y fiel? Vamos a buscar Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La número 3. Encuentra algunas cualidades que estarán presentes en la lealtad. Primera de Corintios 13:47.
Primera Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hebreos 10, 25. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Y segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 6 y 7. Nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién me será siempre leal? Primera de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el único que le va a ser fiel, Dios. Y el 5. La durabilidad y la lealtad dentro del matrimonio son una opción o una obligación. Vamos a ir a Mateo 19. Mateo 19, 3 y 6. 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Y yo le voy a hablar aquí a esas personas. Yo los perdono y los perdoné hace tiempo en Cristo. Yo vine aquí muy herida a la Florida. Tuve una herida muy profunda. Y yo sé que cuando escuche esto va a pensar la persona, eso fue por esta persona. No. Cuando uno ama a una persona como un familiar y esa persona le hiere, esa herida se convierte en una herida profunda. Porque la persona que menos uno imagina es la que te va a herir y hacer daño. Y yo llegué aquí a la Florida muy herida, demasiado herida. Y el Señor sanó esa herida. Y yo le pedí perdón a esa persona. Yo sé que fue por las redes sociales, pero le pedí perdón, porque el perdón es para mí. Y porque el perdón libera. Y yo tenía que cerrar ese capítulo.
Y yo te perdono, y te seguimos amando, Con todo y eso te seguimos amando y te deseamos lo mejor del mundo. Pero espero, ¿verdad? Yo siempre le he pedido al Señor que te muestre, que te mostrara. Pero ya no te tiene que mostrar nada. Porque lo que yo quería que te mostrara, todavía no te lo ha mostrado. Pero no, hemos quedado callados. Nos hemos quedado callados porque eso lo va a hacer el Señor. Y te amamos. Te perdono y te amo. Te sigo amando. Y no identifico en la parte cómo es que amo a esa persona, porque va a saber quién es. Lo dejo aquí y te amo y te perdono. Ya el Señor sanó esa herida y seguimos hacia adelante. Hay otra que me molesta porque me molesta, no me hace daño, ya. ¿Por qué? Porque por causa de esa persona, por esas mentiras, por esa persona que ni merece hablarse de esa persona, se rompió muchas cosas, se rompió muchas relaciones, se rompió una amistad, se rompió una madre y una hija. Amén. Dios te bendiga y te sigo amando y te perdono. Y ya yo te pedí perdón. Y aunque no me lo hayas dado, supone que no me lo hayas dado porque no puedo llegar a la asunción, como quiera, yo te perdono y te sigo pidiendo perdón de lo que hice o de lo que no hice, porque ni sé lo que te hice, pero te perdono y te pido perdón. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Así debemos ser los cristianos, las personas, perdonar y pedir perdón. El perdón siempre va a estar. Es el ejemplo mayor que el Señor nos ha dejado y nos dice en la palabra que hasta 70 veces 7 debemos perdonar. Así que imagínense en todo lo que debemos perdonar y ser perdonados y pedirle el perdón. Así que Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza, este devocional les esté siendo de edificación y de enseñanza para sus vidas y que lo apliquemos, porque a mí me ministra y yo espero que los esté ministrando y llevarlos a conciencia, ¿verdad? Accionen su fe y créanle a Dios. Shalom, shalom.